Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a seguir con la administración del panel de control a través de PHP y conexión a la base de datos NoSQL Mongo. Y lo que nos queda por hacer es editar y borrar. Lo primero que hay que hacer es tener la base de datos Mongo levantada, ya la tenemos levantada, y irnos al código. Como nos falta editar, voy a abrir editar. Como sabéis, este ejemplo está cogido todos los archivos de un ejemplo anterior que había hecho exactamente lo mismo, pero conectándonos a una base de datos MySQL utilizando MySQLi. Entonces vamos a cambiar lo que serían estos archivos para acoplarlos en vez de a MySQL a MongoDB. Vamos a utilizar ya lo que tengo de agregar, estas tres líneas, que si nos acordamos, estas tres líneas lo que nos permiten es tener en una variable ya la colección de usuarios. Creamos la conexión, seleccionamos la base de datos, que esto en este ejemplo lo podemos omitir, y sobre todo creamos la colección de usuarios con Select Collection. Entonces vamos a ir por partes. Cuando pulsamos el botón editar aquí, estamos enviando un ID que lo va a recibir. Si vemos que no viene a través de un formulario, vamos a mostrar los datos de este elemento. En este caso mostraría usuario Pepe y la contraseña vacía, porque la contraseña la vamos a enviar de manera con un campo oculto, que más tarde voy a explicar por qué utilizo esto, aunque no sería necesario. Cada uno tiene pues su manera de hacer. Esta pues es un ejemplo sencillo, y entonces vamos a sacar esta información. Lo primero que hacemos es crear la condición. Si recordáis, en el anterior tutorial hablaba de que en MongoDB con PHP se trabaja con arrays. Entonces hay que pensar mucho en arrays. La condición va a ser un array y lo vamos a hacer con el ID. Os voy a poner el enlace al vídeo anterior, porque en el vídeo anterior hablaba de que se autogenera este ID pero con barra baja, muy importante este dato, y también lo siguiente, porque como ID no es, podríamos pensar que sería la variable ID, sí, pero tenemos que crear un objeto que es MongoID. ¿Por qué tenemos que crear este objeto? Si nos vamos al vídeo anterior, vamos a ver que yo realizaba un printr de los datos que sacaba y mostraba que el ID, aparte de tener el valor de ID que le vamos a pasar, era un objeto MongoID. Si no, no va a funcionar. Aquí vamos a asegurarnos de que devuelve al menos un elemento, y le enviamos la condición account. Estas dos líneas no nos sirven porque nos servirían con MySQL, pero en Mongo, para sacar el usuario, simplemente tendríamos que utilizar usuarios, y una búsqueda normal, una búsqueda completa, es con find. Pero como estamos buscando solo uno, en MongoDB hay que utilizar find one y le enviamos la condición. Vamos a ver si esto está funcionando. Damos a editar Pepe y vemos que se actualiza Pepe, o sea, aparece el nombre de Pepe bien. Si inspeccionamos elemento, vamos a ver los elementos que tengo dinámicamente creados en este formulario. Por tanto, solo aparezca Pepe, vamos a ver que tengo dos campos ocultos. Por un lado, el ID, que vamos a solucionar este error porque si nos fijamos no tiene valor y es importante que tenga el valor del ID de Pepe. Y por otro lado,
lo que os comentaba antes. Campo oculto, la contraseña antigua y luego vamos a ver que si este campo llega vacío, vamos a mantener la contraseña antigua y si llega nuevo, o sea, si tiene datos, vamos a meter los nuevos datos. Lo primero que hay que hacer es solucionar el value. Para solucionar el value, lo que tenemos que hacer es que aquí estamos cargando usuarios y a través de las plantillas Smarty estamos asignando la variable usuarios y la vamos a cargar en editar.html. Si nos vamos a editar.html, en el campo oculto que comentaba anteriormente de ID, vemos que es .id y lo que habíamos dicho es que es ./id. Entonces si actualizamos, vamos a ver que ya coge un valor, ya tiene un valor. Entonces al enviarlo ya no vamos a tener problemas a la hora de recogerlo. Entonces vamos a seguir por la segunda parte de editar.php, que en esta parte lo que hay que hacer es el update. Entonces esta query sobra porque esto sirve para MySQL. Copiamos la condición porque si nos fijamos vamos a cambiar el elemento que sea igual al ID que lo estamos pasando, por tanto la condición se mantiene y aquí tenemos que crear un nuevo array que sería nuevo dato. Por un lado, si la contraseña si el campo de contraseña tiene valor, pues vamos a utilizar la pass nueva. Entonces usuario pass nuevo dato y en caso de que llegue vacía, pues le pasamos la pass antigua. Esto lo eliminamos, que es de MySQL, y la directiva para cambiarlo usuarios update. Primero la condición, coma, y luego el nuevo dato. Actualizamos y en vez de Pepe le vamos a llamar Pepito. Editamos el usuario y vemos que se ha modificado Pepito. Ahora vamos a hacer lo mismo con borrar. Borrar es mucho más sencillo. Vamos a ir a borrar y vamos a cambiar esto, a copiar estas tres líneas y la vamos a pegar aquí. La query es la misma que antes, la condición. Vamos a copiar también la condición. Comprobamos que al menos hay un elemento. Que al menos no, que hay un elemento. Y si hay un elemento lo borramos. Elimino esto que es de MySQL, el delete. Y para borrar es de usuarios, usamos la colección de usuarios, .remove, y como parámetro le enviamos la condición. Si actualizamos, vamos a ver, y borramos Pepito. Desea borrar este usuario, sí, desaparece Pepito. Entonces ya hemos borrado y editado. Esto sería todo. Os voy a dejar también los enlaces a php.net, que habla sobre todos los métodos, todo lo que existe de MongoDB, porque en editar hemos visto un ejemplo muy sencillo pues para
para ir entrando en el mundo de Mongo, pero hay muchas más cosas, hay muchas más cláusulas, por así decirlo, que nos permiten hacer sentencias más complejas, poder añadir campos nuevos, poder incrementar datos y muchas cosas más. Entonces, pues os voy a dejar en la descripción esos enlaces que seguramente os sean muy útiles. Espero que os haya gustado y hasta la siguiente.